Imagina un mundo donde el cielo ya no es solo un lienzo de nubes y estrellas, sino una amenaza constante. En el universo debajo el cielo eterno, la humanidad ha sido dividida en dos realidades opuestas. Por un lado, están los Pades, quienes viven en cápsulas tecnológicamente avanzadas, protegidos del caos exterior. Estas cápsulas son un refugio perfecto, donde la enfermedad, el sufrimiento y el peligro han sido prácticamente eliminados. Allí, la vida parece ideal, pero todo es una ilusión controlada. En el otro extremo, están los forasteros, los sobrevivientes que enfrentan las tormentas de éter y la brutalidad del mundo exterior. Son personas adaptadas a la dureza de la vida salvaje, donde cada día es una lucha por sobrevivir. Estos dos mundos coexisten, pero no podrían ser más diferentes. Y en medio de esta división encontramos a Aria, una joven poder que ha vivido toda su vida en la cápsula de Reverie. Para ella, el exterior es un lugar mitológico, algo que solo ha visto a través de simulaciones virtuales. Pero, ¿qué sucede cuando esos mundos tan distintos colisionan? El destino de Aria está a punto de cambiar para siempre, llevándola a un lugar donde no hay reglas, ni certezas, solo un cielo eterno lleno de éter y peligro. Ahora, acompáñame en esta historia donde un simple giro del destino puede derrumbar las barreras entre dos mundos, y cambiarlo todo. Pero antes, veamos cómo la vida de Aria dentro de Reverie comienza a desmoronarse, desencadenando el incidente que marcará su destino. Dentro de las cápsulas, todo parecía perfecto. La tecnología había creado un entorno donde el peligro no existía, y las simulaciones virtuales ofrecían experiencias tan reales como la vida misma. Para Aria, la cápsula de Reverie no era solo su hogar, era todo lo que conocía. Pero esa aparente perfección era frágil, un cristal que estaba a punto de romperse. Una noche, durante un evento que prometía ser emocionante, todo salió terriblemente mal. Un grupo de jóvenes, incluido el hijo de un poderoso líder, decidió llevar la diversión más allá de los límites establecidos. Entraron a un área restringida, y Aria, aunque dudosa, se vio envuelta en la situación. Lo que comenzó como un juego se convirtió en caos. La tecnología que debería protegerlos falló, y el resultado fue una tragedia. Una vida perdida y un secreto que debía ser encubierto. Aria, inocente pero involucrada, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Acusada de poner en peligro la seguridad de Reverie, su destino fue sellado sin piedad. La sentencia era clara: exilio. Sería enviada al exterior, a ese mundo que los Pades temían y despreciaban. El exilio no era solo una condena, era una muerte segura. Nadie esperaba que una joven como Aria pudiera sobrevivir en un entorno tan hostil. Pero lo que le esperaba afuera no era solo peligro, sino también un encuentro inesperado que cambiaría su vida para siempre. Así comienza su camino hacia lo desconocido, y es ahí donde conocerá a alguien que desafiará todo lo que ella cree. Aria cayó al exterior como una chispa perdida en un mundo oscuro y salvaje. Todo lo que conocía, todo lo que daba por seguro, desapareció en el instante en que quedó sola bajo un cielo plagado de tormentas de éter. El aire era distinto, pesado, cargado de un peligro palpable. Cada sonido la sobresaltaba, y cada sombra parecía esconder una amenaza mortal. En este estado de vulnerabilidad, el destino la cruzó con un hombre que parecía una figura salida de una pesadilla. Peregrine, o Perry, un forastero con mirada feroz y movimientos precisos, como un depredador. Perry no era como nadie que Aria hubiera conocido. Era fuerte, silencioso y, sobre todo, desconfiado. Para él, Aria era solo otra poder, alguien que no pertenecía a su mundo y, probablemente, una carga que no podía permitirse. Sin embargo, la situación no le dejó muchas opciones. Perry también estaba en una encrucijada personal. Su sobrino, Talón, había sido secuestrado por los Pades, y encontrarlo era su única prioridad. Aunque Aria y Perry representaban mundos completamente opuestos, el azar y la necesidad los obligaron a formar una alianza incómoda. Aria necesitaba aprender a sobrevivir en un entorno que la devoraría si no se adaptaba rápido, y Perry, pese a su renuencia, era su única esperanza. Pero Perry no sabía que esta joven aparentemente frágil guardaba más fuerza de lo que parecía, y Aria pronto descubriría que Perry era más que un forastero. Era alguien que entendía el dolor, la pérdida y las luchas que estaban por venir. Así,
comenzó un viaje forzado por la necesidad, donde ambos aprenderían que sobrevivir juntos era su única opción. El viaje de Arya y Perry comenzó con desconfianza y tensión. Para Perry, cargar con un poder era una molestia que no podía permitirse, pero algo en la determinación de Arya lo llevó a seguir adelante. Por su parte, Arya veía a Perry como un enigma peligroso, pero también como su única oportunidad de sobrevivir. Sus metas eran diferentes, pero sus caminos estaban entrelazados. Arya quería encontrar a su madre, Lumina, una científica que podría tener las respuestas a los secretos más oscuros de Reverie. Perry, en cambio, estaba decidido a rescatar a su sobrino Talón, cuya vida pendía de un hilo en manos de los padres. Pese a sus diferencias, ambos comprendieron que necesitaban apoyarse mutuamente para lograr sus objetivos. El exterior no les dio tregua. Mientras avanzaban, se enfrentaron a peligros que Arya nunca habría imaginado. Tormentas de éter que rugían como dragones celestiales, bandas de caníbales dispuestas a cazar a cualquiera y un entorno salvaje que no perdonaba errores. Cada día era una prueba de supervivencia, y Arya tuvo que aprender rápido. Perry, aunque distante, le enseñó lo esencial. Cómo encontrar refugio, cómo identificar peligros y, lo más importante, cómo no rendirse. La alianza entre ellos comenzó a fortalecerse, no por elección, sino por necesidad. Cada obstáculo que superaban juntos era una lección que borraba un poco más las barreras entre sus mundos. Arya dejó de ser solo una poder perdida y empezó a demostrar que podía adaptarse, que podía luchar. Poco a poco, lo que comenzó como un acuerdo forzado se convirtió en algo más profundo. Pero incluso mientras sus diferencias se desdibujaban, sabían que el camino por delante solo se volvería más difícil. Ambos cargaban con misiones imposibles y secretos que, al revelarse, podrían cambiarlo todo. El mundo exterior no ofrecía descanso. Cada paso parecía un desafío, y para Arya, el aprendizaje era constante. Su piel, acostumbrada al aire purificado de Reverie, se endurecía bajo el sol abrasador y el frío implacable de las noches. Perry, aunque reservado, se convirtió en su guía y, sin quererlo, en su maestro. Le enseñó no solo a sobrevivir, sino a observar, a escuchar y a confiar en sus propios instintos. A medida que avanzaban, los peligros no cesaban. Las tormentas de éter parecían acecharlos, desatando su furia con una intensidad que Perry conocía demasiado bien. Pero más allá de las tormentas, eran los humanos quienes representaban la mayor amenaza. Grupos de caníbales rondaban el territorio, depredadores despiadados que acechaban como lobos hambrientos. En medio de este caos, algo comenzó a cambiar en Arya. La joven que había sido despojada de todo lo que conocía empezó a construir una versión más fuerte de sí misma. Sus miedos iniciales se transformaron en una determinación feroz. Perry lo notó, aunque no lo dijo en voz alta. Él mismo, acostumbrado a desconfiar de los padres, empezó a ver en Arya a alguien más que una carga. El vínculo entre ellos, aunque frágil, comenzó a formarse. No eran amigos, al menos no todavía, pero cada día que pasaban juntos borraba un poco más las líneas que separaban sus mundos. Perry veía en Arya una valentía que ella misma no sabía que tenía, y Arya empezaba a entender que Perry no era solo un forastero salvaje. Era un hombre con un propósito, alguien dispuesto a arriesgar todo por su sobrino. Mientras aprendían a depender el uno del otro, el viaje los llevaba cada vez más cerca de sus objetivos, pero también de secretos que podían sacudir los cimientos de todo lo que conocían. Y en ese proceso, sin darse cuenta, estaban sembrando las primeras semillas de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, si estás disfrutando del contenido, no olviden dejar un comentario sobre este libro o díganme cuáles títulos les gustaría que trajéramos al canal. Me encantaría saber qué piensas. Además, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Así, podrás estar al tanto de nuestros próximos videos para seguir aprendiendo juntos. Y gracias por su apoyo. Mientras avanzaban por el inhóspito paisaje del exterior, Arya y Perry comenzaron a descubrir más sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodeaba. Perry, cargando con el peso de su misión, se debatía entre la lealtad a su tribu, los Taiits, y su creciente responsabilidad hacia Arya. Por su parte, Arya empezaba a notar algo peculiar en su cuerpo. Cambios sutiles que no podía explicar,
pero que parecían conectarla de alguna manera con el exterior. Estos cambios en Arya no pasaron desapercibidos para Perry. Su agudo instinto, propio de los forasteros, percibió que Arya no era como los demás padres. Había algo diferente en ella, algo que la hacía especial. Sin embargo, antes de que pudieran explorar qué significaban estos cambios, nuevos desafíos los alcanzaron. La llegada al territorio de los Taíts marcó un punto crucial. Perry sabía que llevar a Arya a su tribu era un riesgo enorme. Los Taíts no confiaban en los padres, y aceptar a uno entre ellos podría causar tensiones peligrosas. Pero Perry también sabía que necesitaban recursos y aliados para seguir adelante. Con cautela, presentó a Arya ante su gente, sabiendo que su decisión podría tener consecuencias graves. Dentro de la tribu, Arya se encontró con un entorno hostil y desconfiado. Su presencia no era bienvenida, y cada mirada que recibía era un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Sin embargo, en medio de esa hostilidad, descubrió algo más. Un sentido de comunidad y de lucha compartida que nunca había experimentado en Reverie. Mientras tanto, Perry enfrentaba sus propios conflictos. Como líder en ascenso, debía proteger a los Taíts y demostrar su valía, incluso cuando su conexión con Arya empezaba a desafiar las creencias de su gente. Juntos, Arya y Perry comenzaban a comprender que sus diferencias podían ser su mayor fortaleza, pero también un peligro que atraería enemigos aún más poderosos. La estancia con los Taíts fue una prueba para ambos. Perry luchaba por equilibrar su posición como líder emergente y su lealtad a Arya, quien, a pesar de su esfuerzo por encajar, seguía siendo vista como una intrusa. Para la tribu, los padres representaban todo lo que detestaban: privilegio, aislamiento y la destrucción que las cápsulas habían traído al mundo exterior. Arya, por su parte, empezó a adaptarse a esta nueva realidad. Aunque al principio sentía que nunca sería aceptada, su espíritu resiliente y su voluntad de aprender comenzaron a ganarle un pequeño espacio en la vida de los Taíts. Fue entonces cuando su conexión con Perry empezó a profundizarse de una manera inesperada. Lo que al principio era una alianza incómoda se estaba transformando en algo más, una relación basada en el respeto, la admiración mutua y algo más profundo que aún no se atrevían a nombrar. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. La presencia de Arya en la tribu no solo causaba tensiones internas, sino que también atraía problemas externos. Los rumores de su origen como poder comenzaron a extenderse, despertando el interés de enemigos que buscaban aprovecharse de esa situación. Uno de estos enemigos fue Sable, un líder despiadado que veía en Arya una herramienta para consolidar su poder. Sable representaba todo lo que los Taíts temían: ambición sin escrúpulos, brutalidad y un deseo insaciable de controlar. Su llegada marcó un punto de inflexión en la historia, forzando a Perry a tomar decisiones que pondrían a prueba su liderazgo y su lealtad. Mientras tanto, Arya también enfrentaba sus propios dilemas. Los cambios en su cuerpo se intensificaban, revelando habilidades que jamás habría imaginado. Poco a poco, comprendió que su conexión con el exterior no era un accidente, sino parte de algo mucho más grande. Y con esa revelación, ella y Perry comenzaron a ver que su lucha no era solo por sobrevivir, sino por desafiar un sistema que mantenía a sus mundos divididos. La amenaza de Sable obligó a Perry y Arya a actuar con rapidez. Sable no solo representaba un peligro para los Taíts, sino también para todo lo que Perry y Arya habían logrado construir juntos. Su llegada era un recordatorio de que los problemas del mundo exterior no podían ser ignorados, y que ambos tendrían que enfrentarlos de frente, con o sin el apoyo de los demás. Mientras tanto, los cambios en Arya alcanzaban un nuevo nivel. Descubrió que podía sentir las tormentas de éter de una manera casi sobrenatural. Era como si el cielo mismo hablara con ella, un vínculo inexplicable que la conectaba al mundo exterior de una forma que los padres habían olvidado hacía mucho tiempo. Este poder, aunque fascinante, también la llenaba de preguntas. ¿Qué significaba? ¿Por qué ella? Perry, al notar estas habilidades, no las vio como una amenaza, sino como un regalo. Comprendió que lo que hacía a Arya diferente era exactamente lo que los unía. Ambos eran piezas que no encajaban del todo en sus respectivos mundos, pero juntos creaban algo único. Sin embargo, esta conexión también los hacía vulnerables. Sable, al enterarse de las habilidades de Arya,
vio una oportunidad para manipular la situación. Planeó usarla como moneda de cambio, tanto para intimidar a los Taiids como para ganar poder sobre los Pades. Esto puso a Perry en una encrucijada: proteger a su tribu o salvar a Arya. Para él, la respuesta era clara, aunque no menos dolorosa. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. El enfrentamiento con Sable y sus fuerzas fue inevitable. Arya, que había crecido enormemente desde sus días en Reverie, no era una simple espectadora. Utilizó su conexión con el éter para proteger a los Taiids, demostrando que no era una carga, sino una aliada poderosa. Perry, con su liderazgo y ferocidad, luchó junto a ella, sellando su lugar como líder de su tribu y como compañero de Arya en una batalla que marcó un antes y un después. Aunque lograron rechazar a Sable temporalmente, ambos sabían que esto era solo el comienzo. El peligro seguía acechando, y las decisiones que tomarían después no solo definirían sus destinos, sino también el futuro de sus mundos. Tras la victoria sobre Sable, la atmósfera en los Taiids era una mezcla de alivio y tensión. Si bien habían logrado sobrevivir, sabían que no podían permitirse bajar la guardia. Perry, ahora más que nunca, entendía que la guerra que libraban no era solo contra los enemigos visibles, sino contra un sistema que mantenía a los forasteros y a los Pades divididos, enfrentados sin razón. El momento de calma fue breve. Arya, tras haber utilizado sus poderes para proteger a la tribu, empezó a sentir el peso de lo que esto significaba. El control sobre el éter no era algo sencillo de manejar, y las repercusiones de sus actos comenzaban a hacer mella en su cuerpo y mente. Mientras tanto, la conexión entre ella y Perry se volvía cada vez más fuerte, pero también más complicada. Perry había sido claro: su lealtad era hacia su tribu, pero cada vez se sentía más atraído por la idea de luchar por algo más grande, algo que involucraba a Arya, a su gente y al mundo que compartían. Una noche, mientras los dos descansaban después de una intensa jornada, Arya le reveló a Perry algo que había estado guardando en silencio. Su madre, Lumina, no solo había sido una científica clave en Reverie, sino que también había sido parte de un proyecto secreto que podía cambiar el destino de todos. Lumina había estado investigando una forma de unificar los dos mundos: el de los Pades y el de los forasteros. Unificar la humanidad, no en términos de control, sino en igualdad. Este descubrimiento, aunque esperanzador, también traía consigo enormes riesgos. Si los Pades se enteraban de lo que Arya sabía, su vida y la de Perry estarían en grave peligro. Pero, a pesar de los riesgos, Arya decidió que debía seguir los pasos de su madre. Ella no quería simplemente sobrevivir, quería cambiar las reglas del juego. Juntos, Arya y Perry trazaron un plan audaz: llegar a Reverie, desentrañar los secretos que la madre de Arya había dejado atrás y confrontar al sistema que había creado esa división insostenible. Este viaje a Reverie no solo los llevaría al corazón de un imperio de poder, sino también a una verdad que cambiaría su entendimiento del mundo para siempre. Arya y Perry estaban a punto de entrar en la mayor batalla de sus vidas, no solo contra los enemigos que los acechaban, sino contra las fuerzas invisibles que controlaban sus destinos. El viaje a Reverie representaba mucho más que un simple desplazamiento físico. Era un paso hacia lo desconocido, un terreno peligroso lleno de secretos que, si caían en las manos equivocadas, podrían destruir no solo lo que quedaba del mundo exterior, sino también la frágil esperanza que Arya y Perry habían comenzado a construir. Mientras atravesaban tierras inhóspitas y se adentraban en los dominios de los Pades, la tensión entre ellos crecía. El viaje no solo los desafiaba físicamente, sino también emocionalmente. Arya, luchando con su creciente poder, se sentía cada vez más conectada con el éter, pero al mismo tiempo más distante de los demás. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a nublar su juicio. Perry, al ver la lucha interna de Arya, se dio cuenta de algo crucial. Ella ya no era la joven que había conocido en la tribu de los Taiids. Se había transformado en una mujer que no solo quería desafiar las normas, sino también hacerlas pedazos. Reverie, con sus altas murallas de vidrio y tecnología avanzada, parecía una ciudad de otro mundo. Las ciudades de los Pades estaban aisladas, pulcras, y llenas de aire artificial, alejadas de la vida cruda que existía fuera de sus muros. Pero incluso en este santuario de tecnología y control, Arya pudo sentir la opresión.
Aunque no se veían las cicatrices de la guerra en los edificios, había una atmósfera de miedo y control que la hacían sentir como una prisionera, no como una persona libre. Cuando llegaron a la capital de Reverie, los viejos recuerdos de Arya comenzaron a surgir. Recordó las lecciones de su madre, el propósito de su investigación y cómo esa misma madre había sido perseguida por aquellos que querían mantener el statu quo. La lucha que Arya había heredado no solo era una batalla por la supervivencia, sino una batalla contra un sistema que consideraba a todos los forasteros como inferiores. Perry, mientras tanto, continuaba siendo el protector implacable, el guerrero que no se detenía ante nada. Pero, en el fondo, había algo que lo inquietaba. La certeza de que este viaje no solo los acercaba a sus metas, sino que también los exponía a un peligro mucho mayor. Si descubrían lo que Arya sabía, si los padres se enteraban de lo que Lumina había dejado atrás, el precio que tendrían que pagar sería mucho más alto de lo que jamás imaginaron. En Reverie, sus aliados eran pocos y su tiempo se agotaba rápidamente. Pero mientras los dos exploraban más a fondo los secretos ocultos de la ciudad, algo inesperado sucedió. Arya comenzó a descubrir conexiones con el pasado de su madre que la llevaron a una verdad aterradora. Los padres no solo habían estado controlando a los forasteros, sino que su dominio se extendía mucho más allá de lo que ella había imaginado. Arya y Perry pronto se darían cuenta de que el mundo en el que vivían no solo estaba dividido, sino que estaba a punto de explotar. A medida que Arya y Perry desentrañaban más secretos de Reverie, se daban cuenta de que el sistema de control que los padres habían creado era mucho más insidioso de lo que habían pensado. Los avances tecnológicos no solo habían sido diseñados para aislar a los padres de los forasteros, sino que también mantenían a todos bajo un régimen de vigilancia constante, donde la libertad era solo una ilusión. Arya comprendió que su madre no solo había estado trabajando en un proyecto para unificar los mundos, sino que había descubierto una red secreta de control que los padres usaban para manipular a las masas y mantener su poder. La revelación más impactante fue el descubrimiento de un dispositivo experimental, un artefacto que podía alterar la percepción y la conciencia de aquellos que estaban conectados a él. Este dispositivo tenía la capacidad de reiniciar las mentes de los forasteros, sometiéndolos a la voluntad de los padres y borrando cualquier resistencia. Lo que parecía una herramienta de avance tecnológico resultó ser una arma de control masivo, diseñada para asegurar que los padres nunca perdieran el dominio. Con esta información en sus manos, Arya y Perry se enfrentaron a un dilema aún más grande. Destruir el dispositivo podría significar la caída de Reverie. Pero también significaba la posibilidad de liberar a los forasteros y destruir el sistema opresivo que había mantenido a la humanidad dividida por tanto tiempo. Sin embargo, hacer esto los pondría en la mira de los líderes de los padres, quienes no dudarían en hacer todo lo posible para mantener su control sobre el mundo. A pesar del peligro, Arya y Perry sabían que no podían dar marcha atrás. El sacrificio personal se había vuelto inevitable, pero lo que estaba en juego era más grande que ellos mismos. Juntos, decidieron infiltrarse en el centro de control de Reverie, un lugar fuertemente custodiado donde el dispositivo de control estaba siendo utilizado. Pero a medida que se acercaban, una sensación de urgencia los envolvía. Si no actuaban rápidamente, la oportunidad de desmantelar el sistema se perdería para siempre. Lo que no sabían era que sus enemigos ya estaban al tanto de sus movimientos. Sable, quien había sobrevivido a su enfrentamiento previo, estaba al acecho, esperando el momento perfecto para vengarse y tomar el control de los secretos de Reverie. Pero esta vez, Arya y Perry no estarían solos. La alianza que habían formado con otros forasteros dispuestos a luchar por la libertad se volvería crucial en la batalla final, una batalla que definiría no solo el futuro de Reverie, sino de todo el mundo. La infiltración en el centro de control de Reverie fue una misión más peligrosa de lo que Arya y Perry imaginaban. Mientras avanzaban por los pasillos iluminados por luces frías, sabían que cada paso podría ser su último. La seguridad era impenetrable, pero la determinación que ambos sentían por liberar a los forasteros y acabar con el control de los padres les daba fuerzas. Mientras tanto, Sable se preparaba para su ataque final, decidido a arrebatarles la victoria y tomar el poder que Reverie ofrecía. La tensión aumentaba conforme se acercaban al núcleo donde se encontraba el dispositivo. El sonido de sus respiraciones agitadas era lo único que se oía en la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudieran llegar al objetivo, una serie de alarmas comenzó a sonar. Estaban atrapados.
Los padres habían anticipado su movimiento. Las puertas se cerraron, separándolos de la salida, y las fuerzas de seguridad se aproximaban rápidamente. Lo que siguió fue una batalla frenética entre la esperanza y el destino. Perry luchaba con la furia de un hombre dispuesto a perderlo todo por la libertad, mientras Arya, usando su conexión con el éter, luchaba por controlar el poder que crecía dentro de ella. Cada segundo contaba. Finalmente, con la ayuda de los forasteros que se habían unido a ellos en la lucha, lograron desactivar el dispositivo, rompiendo la conexión que los padres habían mantenido sobre todos los forasteros. El control se rompió. Reverie cayó, pero a un costo tremendo. Sin embargo, la victoria trajo consigo un nuevo comienzo. Los padres, aunque derrotados, no desaparecerían fácilmente. El mundo que Arya y Perry habían conocido ya no sería el mismo, pero lo que habían logrado abriría las puertas a una nueva era. Una era donde las divisiones podían finalmente desaparecer, y donde la humanidad podía unirse en igualdad. Este era solo el comienzo de una larga lucha por la verdadera libertad. Arya y Perry sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero juntos, estaban listos para reconstruir el mundo que tanto anhelaban. Gracias por acompañarnos en este resumen del libro Bajo el cielo eterno. Un viaje de lucha, sacrificio y esperanza. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más resúmenes emocionantes de tus libros favoritos.